Hola a todos, jóvenes, muy buenos días. Nos encontramos en algún lugar de la Ciudad de México para llevarles a ustedes un caso de la vida real. Tuvimos una asesoría con los propietarios de esta casa y eh, venimos a conocerla, ¿verdad? Para hacer una asesoría en, en físico. Es una casa que nos comentan que tiene, bueno, vamos a tener la voz de la propietaria únicamente. ¿Cómo está, señora Muy propietaria? bien, gracias, arquitecto. Qué bonito. Muchas gracias por habernos No, al contactado. contrario, es un placer. Adelante. Me gustaría escucharla para que le dé a las personas las recomendaciones de por qué acudir con un profesional, aunque sea solamente por una asesoría. Pues, ahora que ha avanzado las problemáticas de la casa, pues, vemos todavía mucho más importante sí contratar al profesional, porque a veces uno dice: "Ah, pues es sencillo, lo hacemos", pero conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta de que, pues, cada vez se van haciendo más grandes los problemas. De este lado tenemos la cisterna. ¿Ok? Y tiene problemas de filtraciones, incluso en el techo de la misma ya se ven las varillas, que es una de las cosas que queremos solucionar. El terreno mide 10 metros por 21 de fondo Ujú. y, bueno, tiene esta construcción principal, y en la parte de atrás tiene 2 departamentos, uno en planta baja y uno en el segundo nivel. Muy interesante Este porque la casa la hizo un arquitecto, ¿ah? Me decías sí, que sí, tienes sí. planos. Sí, 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 la hizo un arquitecto. Está interesante, o sea, tiene un departamento en la parte de atrás. Ajá. Algo que Y me encanta de otro las casas de Ciudad de México es que tienen muchas plantas, ¿verdad? Siempre hay Aquí muchas es la plantas. casa de las plantas. Y bueno, y un segundo nivel en la parte de arriba, que aquí también en la parte de arriba sí se contrató otro arquitecto, pero ya abajo no, entonces, pues sí tiene más detalles. En la asesoría le comentaba que tenemos una losa inclinada, que es esta, que es la que tiene la grieta. Ahorita que subamos, Ajá. lo van a notar. Ah, sí, sí, ya me acordé de la grieta. ¿Vas a salir de la Okey. cámara? Viene mi mamá. Ajá. Y bueno, yo pienso que esta zona de acá, o en general, platicando con con mi primo que fue quien la construyó, que es el albañil, Ujú. me dice que se escarbaba y seguía muy fangoso el suelo. Ajá. Entonces, y pues, creo Es que que esta estamos en parte de el aquí no la estamos en la reforzaron cuenca del tanto. lago. Sí, Muy buenos días. Buenos días. ella es mi mamá, la dueña de la casa. Mucho gusto. Junto con mi papá, pero él no se encuentra disponible por cuestiones de salud. Es un gusto, ¿eh? Gracias. Muy bonita casa. Igualmente, sí. La verdad que tiene el gusto de la arquitectura de los 90, ¿verdad? 80. Sí. Fue en esa Ajá. fecha cuando Esta pared también parte está de altura. presentando problemáticas, arquitecto. Miren, en esta zona de Esto de acá. ajá, sí, sí, sí. Mira, que esta es una buena noticia. ¿Por Ujú, qué? Porque las grietas que más nos preocupan son cuando son grietas diagonales, porque significa que el muro se está hundiendo. ajá. Entonces, cuando se hunde, es como si tú tienes 2 piernas, si se te hunde una pierna, Ay, ay, ay. ¿sabes? El cuerpo Ajá. se te Sí, 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 enchueca sí, sí. y ahí es exacto. Entonces, aquí las fallas horizontales no son generalmente fallas problemáticas estructurales. Esto yo creo que se puede resolver. No, pero pues esa ya se va a demoler. Se va a demoler, ¿por qué se va a Bueno, demoler? no, pues él que nos dé su opinión, para eso vino, ¿no? ¿La quieres demoler? Sí, para cambiarla. Ah, okey, Eso okey, sí okey. es la contrabarda. Lo que le preocupa aquí a mi hija es que la parte de atrás es a donde está. Okey. Pues miren, esta si se quisiera demoler, pero yo la verdad no la demolería. ¿No? No, para nada. Yo lo que haría simplemente sería quitarle todo ese acabado, Ujú. aplicarle un buen impermeabilizante a 1 metro más o menos de altura, del Ujú. piso hasta acá. Sí. Fester tiene uno que es muy bueno, que es el CR65. Ajá. Se aplica directo en el bloque o en el ladrillo, Ujú. se aplica a 2 manos,
hay que curarlo por 3 días, cada 3 horas con agua, y ese nos ayuda a que ya no vuelva a salir la humedad en unos buenos años. Ah, perfecto. Pero realmente, pues, no veo para qué lo tengan que demoler, porque no No tiene un daño protección de la importante. barda del vecino. Sí. Pero no tiene un gran daño. En el peor de los casos, pues, yo les diría, hay que ponerle unos nuevos castillos y reforzarlo, pero así como demolerlo. Porque yo le digo a mi hija que en este pedazo Ajá. queda otra recámara, pero oscurecería mucho el La patio. cochera. Ajá. Sí, claro. No digo, si quieren hacer un proyecto ya de una ampliación, no hay que demolerlo, solamente hay que hacer un cálculo y en el mismo muro lo que se hace es ranurar donde se van a colocar nuevos castillos y en el piso hay que ranurar también, hay que abrir, Sí, hay que quitar cimiento para meter una nueva parrilla, colar una zapata, sí, sí. pero sin necesidad de demoler todo. Ah, O sea, eso es lo que. Ajá, pues la sala. Muy bonito, me gusta esa sala. Okey. Pues el comedor y las cocinas que son como escondidas, que creo que se estilaban en esa época. ¿Por qué les gustaban tanto las cocinas escondidas? ¿O será porque no conocían otra? pues yo creo que era Supongo porque que no conocer otras. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. y pues eso fue lo que diseñó el arquitecto. Esta zona de aquí, este arquitecto es lo que le decía que es de los 70s. Mis papás llegaron a vivir vivir aquí en los 72. 70s. Ujú. Y pues fue lo primero que hicieron junto con la parte de atrás. Ah, ya Y entendí, ya entonces, sobre eso hicieron ya como el resto. y bajaron el aplanado para que todo se viera igual. A eso sí ya no sé cómo fue que lo hicieron. Bueno, es un medio baño. Ajá, Y mire, aquí hay otro problema de humedad. okey. Y la cisterna, algo aquí hay una bodeguita, y la cisterna también es en la parte como de aquí abajo. Hay que cortar todo el acabado, Ajá, todo el aplanado y hay que descubrir el ladrillo. ajá, Y hay que aplicarlo. Ese se aplica se revuelve solamente con agua. ajá, En la etiqueta viene la proporción, son más o menos 6.5 litros de agua por cada saco de 25 kilos. Hay que tener una batidora mecánica ujú, porque tiene que ir bien, bien batido. bien, ajá, bien Y se mezclado. aplica a 2 manos. Ah, Se aplica una mano, se ujú, deja secar 3 horas ujú, y luego se aplica la segunda mano. mm, Después de que seca la segunda mano, hay que curarlo con un atomizador con agua, porque como es cementicio, ujú, pierde humedad y agrieta. ajá, Entonces hay que echarle agua ajá, durante 3 días cada 3 horas ujú, para que no pierda humedad y quede muy, ujú, muy duro. Y ya cuando pasen los 3 días, ya se puede aplanar. No se puede aplanar antes. ujú, Ujú. No se puede aplanar antes ujú. porque se desprendería o quedaría vulnerable, pues. Eso que lo Entonces, está diciendo va a quedar grabado, ¿verdad? Para cuando vemos sí, el todo video, esto va a porque quedar si no, grabado. es para Ajá. yo mejor grabarlo, Sí, 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 ¿no? todo esto va a quedar grabado, ¿no? Se Muy los bien. repito. Sí. Sí, en este tipo de humedades, cortar el enjarre hasta donde se vea la humedad, que más o Ajá, menos sería a esta altura. sí. Donde se sienta suelto, hay que quitarlo, Ujú, ¿verdad? Dejar visto el ladrillo o el bloque, aplicar, ¿verdad? El CR65, que viene aquí en una proporción de 6.5 litros por cada saco de 25 kilos. ujú, Hay que batirlo con batidora mecánica, porque tiene que ir bien, bien revuelto. Se aplica una mano, se deja esperar 3 horas, se aplica otra mano y después de 3 horas hay que empezar a atomizarlo con agua cada 3 horas durante 3 días. Después de los 3 días ya se puede aplanar, muy bien. Bueno, subimos al primer nivel. ¿ok? Entonces, esta escalera no era original. Los primeros 3/4, bueno, de hecho, nada más el comedor y la recámara que ahorita ocupa mi papá, Ujú, son los que estaban originalmente. La cocina se hizo posteriormente, pero yo creo que como en los 80, 85, ajá, y ya todo esto junto con la sala, el baño, ajá. se hizo en los 90s. No, lo hizo un buen albañil, esto se ve macizo. Era lo que yo les decía en la asesoría. Ajá. A lo que yo veía, no eran grietas Esta es la recámara que estructurales. tiene bueno, si quiere pasamos a esta, que es ¿Ok? la de la loza inclinada, Ujú. y también está presentando problemas de humedad. Acá de este lado, ay, es que recorrí para que Porque viera la esta grieta de de acá, ajá, sí, esa. esta mancha
probablemente cuando nos subamos a la azotea, vamos a ver que está fallando ya el impermeabilizante. ¿Hace cuánto que No, impermeabilizaron? muchísimos En el años, 87, dice. arquitecto. No, Ok, no, entonces, yo creo pues, que como en el 2000. mira, no estaba Ya tan mal. tiene como 20 años o más. Pues bueno, le duró bien el impermeabilizante, Sí. porque no se ve mucho daño. Nomás se ve poquito esa mancha. Sí, la Y luego grieta ¿Hay por baño del otro lado? no, está la recámara. Recámara. Sí, es la de que ocupa ella. l la grieta que está por arriba está en sí como en esta zona, pero bueno, ya que subamos es cuando la va a ver, pero aquí no se ve humedad porque yo pienso que por lo mismo de que está inclinada. Tiene buena No pendiente. tiene, ajá. Tiene buena Y, pendiente. aquí está la grieta que se pasa con la pared del cuarto, pues, Pues es que buena se señal que ni comparte. siquiera la encuentro, ¿eh? Aquí está, Es lo que yo le digo, que es el puro, ¿cómo se llama? Es el puro planado, Tirol, el puro no, tirol. No, porque pero ahorita la va a ver del otro lado. No, mire, la verdad, desde ahorita se lo digo, duerma, pero Sí, profundo, porque ya no porque lo no se he va a hecho. morir aplastada. Aplastada no, no sé de qué otra cosa, pero aplastada Sí. no. De que nos vamos, nos vamos. Pero todos nos vamos siguiendo. ¿verdad? Ellos pendientes que esta Aquí barra. está la grieta, mire. Híjole, no, yo creo que mejor nos salimos. Vámonos. Y ya yo ya digo que llega de trave a trave. Si quieren le recorro más el Ya, ok, escritorio y vamos usted viéndola por la poquito. parte de atrás. Sí, porque aquí es importante no ser alarmistas, pero Es tampoco hay que ser. Esa fue la que le mostré en la asesoría que tuvimos. Sí, 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 sí. Pues mira, es una buena señal que muere aquí. O sea, las grietas cuando son realmente. Hasta abajo, prácticamente hasta el zoclo, A ver, ya lo vi. arquitecto. Ya lo vi, ya lo vi. Ok. Esa es una, porque tiene más. Sí, sí, sí. El Ese piso está bien Esa es una. Y de hecho, me di cuenta en la semana en la losa, no se que marca. que el agua se va hacia allá, hacia esa esquina. El agua. O sea, si Si uno te llega, derramas agua. si se derrama agua, Ok. le comentaba, esa es una, allá está otra, mire, que también es como desde acá Ajá. y ya llega hasta acá, que no sé si siga, porque no se ve. Ok. Esa es una, y acá, Esta sí da la vuelta. Pues miren, aquí lo que tenemos que hacer para realmente saber si la grieta va en el muro es descubrir un poquito el aplanado, el tirol. El tirón. Ajá, hay que retirarlo y hay que ver si está la grieta también ya en el bloque, en el tabique. Ajá, eso primero que nada. ajá. Pero la verdad, no se ven grietas que sean preocupantes. Digo, esta sí sube en vertical y luego gira un poco, pero no continúa. O sea, no se ve una grieta Como que que termina realmente. poquito antes de donde Ajá, te empieza el closet. cuando sí es el daño, llegan y choca con la losa y luego agrieta toda la losa, Ah, y bueno, acá porque está, significa que se están partiendo los elementos, pues. aquí está otra que estaba de aquí hasta acá, Estas son muy comunes porque agrietan por siempre las las esquinas. ventanas. Ajá. Y fíjate, y esto ya nos dice cosas, porque si el tirol está abriendo así, pero en una grieta que solamente debería ser una fisura, Ujú. significa que sí, lo que quizá también está ya dando de sí es el tirol. De hecho, esta traspasa del otro lado. Sí, sí, sí. Ajá, esa es una, y acá hay otra que ya incluso rompió el zoclo. A ver, a ver, a ver. Pero esta nada la veo que, no, sí, nada más que cuando se pintó, pues la persona que pintó trató como de disimularla. Sí, pero ahí ya está rompiendo el Y zoclo. aquí ya rompió, de aquí ya está rompió el zoclo. Sí. No, aquí ya es una grieta ya más importante. Ahí lo pueden ver, jóvenes. Ujú. ¿Y esto cuándo apareció? ¿Después de algún sismo? ¿Qué cree? La verdad no sé, porque yo, dejé de vivir aquí con mis papás y tiene 3 años que regresé. Entonces, no, pues, yo mi idea era como
poner un baño aquí cuando empecé a ver pues igual y si cabe y demás, fue cuando me di cuenta. De estas ya las había visto, esta y esta, pero estas dos no, las comencé a ver pues apenas de que regresé aquí a vivir con ellos. Ya. Vas a salir en Este mis tipo videos. de grietas, jóvenes, ese tipo de grietas, esto es un sismo. Esto sí es un sismo. Son grietas, yo creo que han aparecido con los movimientos. No es un daño estructural todavía. No es un daño estructural importante todavía, porque ya no se vuelven a manifestar. Cuando se aparecen grietas, los ingenieros, algo que les he aprendido a los ingenieros, es que se deben de poner lo que ellos llaman testigos, que es con un poco de yeso, se le pone a la grieta, se le pone como un parche, no como un parche, sino como un montecito, para ver si la grieta se pasa hacia el yeso, porque significa que sigue en movimiento. Cuando la grieta ya no se pasa hacia el yeso, significa que ya dio de sí, o sea, que ya esa grieta ya no va a seguir creciendo. Entonces, para eso es ese testigo. Podríamos hacer eso también. Podríamos poner testigos en esos puntos, ¿verdad? Como esos discos de yeso, ponerlo aquí también y esperar semanas, ¿verdad? Esperar semanas a ver si se vuelve a presentar en el yeso. Si no se presenta en el yeso, sintámonos tranquilos porque significa que la grieta ya no está Este continuando. es un baño completo Excelente. con Por ejemplo, aquí sí aparecen un par de grietas. ajá. Supongo que es por la losa y la continuidad que le hicieron para el domo. Ujú. Sí, claro, porque la losa quizá ahí cortó. Y todo el cuadro lo tiene. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, pues recordemos que aquí estamos en zona sísmica, pues, entonces, altamente sísmica. Entonces sí es relativamente normal que estén apareciendo grietas con el paso de los años. Esta es Y yo que ya sabía eso. una recámara que es la más Ujú. pequeña, pero como se deshabilitó, la hemos Pero fíjense, ocupado algo bien como bodega. importante en los elementos estructurales, que son los que no deben de presentarlas. No, eso no tiene Esos no tienen nada. nada. Y le digo que tiene castillo y más atrás, Sí, sé que el albañil o el arquitecto que hizo el plano, pues sí. no, lo hizo bien. Sí, porque no. Una pared o una barda que ya estaba de años. Ajá. Pues Claro, él levantó sobre muros que ya existían ándele. Ajá. y no recimentó, ¿verdad? Lo dejó como estaba. No recimentó, así dejó. Porque Ya. que estaban bien y que Esta es la aguantaban recámara principal y tiene también una grieta que ya no la distingo, pero va como de por aquí hacia allá. Ya la vi. Nada más que le digo que cuando pintaron, ¿Hace cuánto que pintaron? como 2 años. No, de hecho empieza desde acá, ya la vi. Desde acá, todo así, y sigue para allá. Sí, No sé aquí si ya viene. ajá, y Ujú. de hecho hasta allá. Concluye hasta el otro lado. Sí, aquí viene. Pero es una buena señal porque la pintura la cubrió. Entonces, la pintura funciona como otro testigo. Si rompe otra vez la Ahí sí pintura, hay es que exactamente, es que hay problema. Entonces, señal de que ya la grieta ya no sigue creciendo y la cubre el Sí, acabado. este es el vestidor de esta habitación que es la principal. Y bueno, aquí no le he visto Ujú. nada. Un poquito de humedad ahí arriba, nomás en una esquina, pero Sí, de hecho, estas que las dejaron como bodeguitas ajá, también tienen, humedad, pero yo creo que es por las jardineras que dejaron por fuera, ajá. que, pues también ya no se les dio el mantenimiento Claro, de que hecho ahí se ve húmedas. necesitaban. Sí, ayer llovió bastante, entonces, pues ahorita y eso que lo que se hizo en un principio era poner macetas, no la tierra como tal, que es algo que he escuchado en sus videos que recomienda. O que es preferible. Y bueno, Sí, pues este es el baño de esta
habitación. Pues yo aquí duermo y si me apasiona la losa, pues ya ni hablar. Yo creo que apachurrada no se nos va. Ay, Cuidado, cuidado. un escaloncito. El baño ya lo remodelaron, quedó muy bien. No presenta grietas. No, más que en el domo también, como el otro. Pero más ligera, ¿no? Ajá, sí. Nomás en esa pieza. Ujú. Ok, ok. Correcto. Y ventila bien, que es importantísimo. Vale. El que veo que se está hundiendo es el piso de aquí de este baño. Y otra Sí. situación, No, y lo que decía de que se esté hundiendo este piso, eso sí me llama la atención. Aquí, mire, O sea, si esta losa, usted siente que está desnivelada. sí, el agua, corre hacia allá. Ayer, creo, se me escurrió agua y no me di cuenta, ya hasta después, y estaba hasta la esquina de allá. Sí, sí se siente, ¿eh? Eso sí lo siento. Hay que revisar esta grieta. Esta grieta sí hay que verla. No continúa la losa. Hay que verla abajo. ¿No viste si continúa abajo? No he visto, es que el mueble que tenemos, A ver, vamos a ver si continúa abajo. recubre la pared, pero por el lado de la cocina no se ve. Ese es el que se está hundiendo. Yo no lo veo que se esté hundiendo, yo creo que más bien fue la pendiente que le dieron. Ok. Pero, pues, obviamente, le digo, yo creo que en ese entonces no se estilaba, ¿no? De que tienen que, pues, impermeabilizar también esas zonas húmedas. Ajá. Todas las regaderas se tienen que impermeabilizar. Entonces, Hay que ver mi cómo está abajo de esa losa. no se ve nada por el comedor, que es parte de la losa del comedor, pero mi mamá sí tiene como las intenciones de botar ese piso y Impermeabilizar con otro producto bueno, ¿verdad? sí, En ese caso, CL52 es un muy buen producto. vamos a ver si no tiene. Quiero ver si baja la grieta. Yo creo que se percibiría más de este lado, arquitecto. Bueno, al menos aquí yo no la he notado, No, es que pero este muro es... sí no le comenté de otras grietas que tiene la cocina, pero de este lado no, tampoco. No sé, no lo puedo zafar, pero no, yo pienso que aquí se notaría y no se ve, nada. Donde sí hay una, bueno, otra, es acá, de este lado, mire. Ah, pero pues es que es la misma, ¿o no? No, porque la otra está más hacia allá. Está como un poquito más en medio. Es que esta es una unión. Sí, ¿qué cree que le han hecho algunas modificaciones? Porque en algún momento el comedor fungió de una accesoria y entrábamos de este lado. Entonces hubo una unión. También acá en la recámara donde está mi papá, también hay otra situación ahí. Como estaba ahí la cortina de ese accesorio, Ujú. al hacer la unión está igual que esta, ya se separó y eso apenas tiene 2 años. Acá de este lado del refrigerador también hay, arquitecto, no sé si quiera que lo movamos A ver, sí, por favor. para que no se distinguen mucho, pero no sé si sean superficiales. Sí, esas parece ser que son del aplanado, ¿verdad? Como que aplicaron aquí un cemento pulido que craqueló. Sí, pareciera, ¿verdad? Ujú. Ahí se alcanzan a ver, jóvenes. Sí, estos parece ser que son de la aplanada. Ok, entonces dices que aquí justo arriba. Sí, es como en aquí Ujú. tendría que notarse. Y esa inclinación en el piso ya la habían notado desde hace años. No, yo apenas me di cuenta, de hecho ayer creo que fue cuando me di cuenta. ¿Y usted, que ya lleva más tiempo viviendo aquí, la había notado? no, ¿No? yo limpio y como y bebo y duermo y no sé de Es que quién sabe si ya estaba así. Ajá. Tú no te acuerdas. No, la verdad no recuerdo. No, yo dejé de vivir hace como 20 años o más aquí. Sí, apenas tendré un par de años que regresé. O sea, el muro que estamos viendo del otro de la cocina es este mismo, ¿verdad? Sí, sí, nada más que le comento está recubierto con la madera y no sé, pero del otro lado pues no se nota. Ya. No se No, nota. no se ve.
Pero ¿sabe qué? Que no es ese, no es este. No es verdad. Va sobre este. Descansa en esta. En Sí, es este. cierto. Descansa en esta trave. Sí, Ujú. ya. ¿O no? Ya dudé, Creo que sí, arquitecto. ¿verdad? Es el mismo eje. Parece que sí. Sí, sí. A ver, ¿es este eje, jóvenes? ¿Sí es? Sí, sí es. Sí, sí, ya lo noté. Y la trave no se ve agrietada, como si hubiera vencido la losa. Entonces, y creo que esa es la que más me preocupa. Quizás solamente a esa, o bueno, quizás a todas para verlas, ¿verdad? Ponerle sus testigos de yeso, o sea, con una mezcla de yeso sencilla, le pones así como un disco, Ah, ¿verdad? De unos 3 centímetros de grosor ujú. y déjaselo un mes, ¿verdad? Vamos viendo si la grieta se pasa al disco. Ujú. Si no, no tenemos por qué preocuparnos. Yo creo que la inclinación de la losa, quizá la casa sufrió un asentamiento muy ligero y la losa pudo haberse flexionado un poco, pero el piso se vería quebrado y no se ve. No, no, pero la losa que tiene pendiente de arriba sí se nota la grieta que le comenté en la asesoría. A ver, estamos hablando de la misma recámara, Sí, de ¿no, de verdad? la losa inclinada, no, pero según yo, podría ser ahí la problemática, que eso ha hecho como que se recargue. A ver, tú Esta es la dices. losa que por arriba, por el techo, Ajá, se nota la grieta y está de este lado, pero aquí pues no es evidente. que no se ve. Okey, okey. Bueno, que ya no se vea de este lado es una buena señal. Ujú. O sea, la que yo decía era la que viene aquí, pero tampoco el muro no aparece de lado a lado la grieta, ¿verdad? O bueno, Esta sí, es la que se ve del sí, sí, otro sí, lado. Sí, o es la sea, que dijimos que el va acá, muro pero fíjate, aquí ya la pintaron y aquí ya no se volvió a de abrir. este lado no, pero acá sí, y del lado de la otra recámara es mucho más notorio. ¿Quiere que le haga el mueble hacia A ver, adelante? por favor. Ajá. A ver, De hecho, no ha roto no, el plafón, pero sí ahí es, el o zócalo, sea, sí ¿verdad? se ve, ajá, sí, el zócalo. Sí, la grieta sí la distingo, pero fíjate, si la pintaron hace 2 años y no ha vuelto a salir, Ujú. es Sí, una buena señal. sí, le comenté de este lado, ¿no? Pero De aquel lado del sí se abrió otro más. sí, ajá. Ujú. Ajá. Sí, Y justo en la losa acá arriba aparece, no de aparece. esta no, la que donde aparece es el de la otra, la que está inclinada. Y aquí es donde, según yo, cada vez se abre más como en la parte del medio. A Que ver. le- Y aquí no ha roto el zócalo, ¿verdad? No se distingue. Si además se inclinó la losa después de que apareció esta grieta, y esta también la pintaron, es que esta sí está grande. Sí, yo considero que sí. Pues bueno, entonces vamos paso por paso. Primero que nada, no nos alarmemos, vamos descubriendo la grieta y vamos revisando que esté en el block, ¿verdad? Una vez que esté en el block, hay que poner el testigo sobre el block, Ajá. ¿verdad? No Sí, lo pon retirar Ajá, la retirar el acabado, el aplanado, descubrir el block y poner el testigo sobre el block. Si continúa apareciendo, pues sí tenemos una falla estructural y hay que traer un ingeniero. Hay que traer un ingeniero para que nos dé un dictamen de ver cómo lo podemos reparar. Porque si está flexionando la losa y si está inclinándola, pues quizás sí tenemos que hacer algún par de refuerzos. Quizá hay que reforzar la losa, ¿verdad? Con una trave
en esta parte y revisar si tenemos que poner un nuevo apoyo de alguna zapata, porque como dicen, si no se calculó la planta baja realmente para soportar el peso de la planta alta, quizá esta primera falla, pues es ya una señal de que la estructura está presentando alguna señal de falla. Okey. Vamos a ver qué me dice esto. Todo tanto. Think improve. Bueno, ahorita que me diga. ¿Podemos subir a la azotea? Sí, sí, sí. A ver, vamos a la Que azotea. allá también es otra de las zonas que ya no se concluyó. Ajá. Este cubo arquitecto también tiene muchas grietas. A ver. Bueno, es que aquí ya le agregaron un tercer nivel, ¿verdad? Prácticamente, aquí se nota también, desde allá viene así. Bueno, no sé si es la misma, creo que no, así. Ujú. Aquí más y acá este lado un poquito, pero este es como más junto con esa Ujú. de ayer. Pero fíjate, pero es bueno porque no te volvió a aparecer. Y de este lado O sea, 2 es años sin aparecer significa que ya no se está moviendo. y aquí también esta grieta que va pues toda la pared, porque es de lado a lado. Esta no me preocupa tanto porque significa que el muro no agarró bien con el castillo o no le pusieron castillo. Pues según creo que sí. Y acá en esta esquina también. Por ejemplo, estas grietas, pues, son de lo mismo, ¿no? Algún movimiento que tuvo Ujú. la casa. En la asesoría le comentaba que cuando pasa algún vehículo muy pesado, Se siembra. mucho, mucho, y sobre todo esta zona. En esa esquina también hay otra Mm. grieta que va como de, pues de trave a trave, creo. Más o menos es la misma posición, ¿verdad? ¿De la de abajo? Ajá. No, 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 es acá. ¿No es el mismo eje? No, no, el eje, esta es la Ah, que le ya, ya, comento ya. que presenta la La losa, allá, desde allá viene y ya. ahí sí es. Por aquí se te va a meter todo el agua para empezar, ¿verdad? Y también el agua que está ingresando ahí te está debilitando. Entonces, también muchas veces las fallas estructurales se pueden originar por el agua, ¿sabes? Porque si tienes aquí 20 años de agua ingresando, Ujú. ingresando, 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 el agua te va debilitando los Sí, elementos y yo creo que estructurales. esto de aquí es no sé si recuerde la humedad que se veía en la Sí, no, no, claro, recámara, claro, claro. y yo pienso que es de esa zona. Eso lo tienes que reparar. Sí. Ajá. Y de hecho, pues no tienes zabaleta hacia aquí sí, mira. O sea, lo más recomendable es que en toda la esquina de tu losa tengas Ujú, un elemento como este. A este le llamamos zabaleta o chaflán. ujú, Entonces, tú necesitas tener un chaflán en todo tu perímetro. ¿Por qué? Porque es donde entra, ¿verdad? Es donde entra el agua en ajá. las esquinas. ¿Y sabe cuál creo yo que es otra problemática? Ajá. Que, los vecinos de este lado no cuentan con pared y Sí, tienen un jardín, entonces constantemente están, claro. regando y no sé si eso también Sí, digo, nosotros cause podemos aplicar el problemática. aplanado de nuestro lado. Sí, de hecho, eso es lo que Ajá. hizo mi papá en su momento, nada más hasta cierta altura, Sí, no es hasta todo. pero puedes aplicar el mismo producto que te decía, el Ah, ya, ya, CR65, ya, ajá, de que todos ese tus aplanado llevar a exacto, la todo lo que está en cuidado. contacto con el muro del vecino. Aquí te aparecen Ah, algunas. sí, ahí tiene otra. Okey, Y esta es la que decía que es como de muro a muro. okey. Estas no me preocupan tanto porque estas se marcan muchas veces porque no se les hace, una dala, ¿verdad? Ah, A la ventana, entonces a veces se marcan. Aquí aparece una, pero parece más bien como un corte en el aplanado, ¿no? sí, 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 esa no es grieta, es que era pues, no sé, como el cordón que ocupan para el nivel, Ajá, me parece que es eso. okey.
Mira qué buen impermeabilizante que les duró 20 años. Aquí sí, pero acá ya de este lado ya no. Sí, es que también se ve que tienes menos pendiente acá. Entonces, este es el muro, ¿verdad? Sí, sí, este es el muro. Que aquí en esta trave se ve como una grieta, pero nada más es en esta zona. Ujú. Y sí, se ve No. que es por temperatura. ¿Ok? Y aquí, pues, también es muy cuando llueve, como anoche, es muy notorio, que el agua se estanca de este lado. Sí, ese nivel lo tienen que corregir, ¿verdad? Corregir las pendientes aquí para que no se estanque. A ver, ¿qué me dice esto? Ay, no, tarda 3 años. Okey. Pues mira, creo que no es para alarmarnos, solamente es para cuidarlo y revisarlo bien. Yo tengo un buen ingeniero amigo aquí en la Ciudad de Ay, México. qué bueno. Podemos, Sí. agendarle una visita Sí. para que venga y le eche un ojo, y que te sientas más tranquila. Sí. Esta grieta Sí, viene desde allá hasta acá. ajá, Y más allá creo que ahí tiene otra, si no me equivoco. okey. Digo, sí se ve que es más una grieta más en la losa, más estructural, pero tiene solución. O sea, creo que si hubiese que reforzar, habría que reforzar allá abajo, Ajá. ¿verdad? Reparar esa grieta. O sea, la casa no se ve que tenga realmente unas fallas ya de emergencia, pues, pero sí conviene que venga el ingeniero Ujú. para que nos deje tranquilos, y si hubiese que hacer algún reforzamiento de la estructura, pues que ellos nos digan exactamente cómo debe de ser, ¿verdad? Claro. Pero si quieres empezar por algo, entonces, empecemos con los testigos, Ajá. ¿verdad? Y los testigos que se compran en los de los Te vas a comprar un sacito materiales. de yeso. O sea, tú lo vas a preparar. Ah, Con yeso vas ajá, a preparar un poquito de mezcla ajá. y vas a poner como una tortita Ah, directamente pero le retiramos sobre el bloque. Ajá. Hay el que retirar acabado. este acabado. Ujú. Y vamos a ver qué tanto se vuelve a manifestar, porque esa grieta no sabemos cuántos años tiene, ¿verdad? No me acuerdo, la verdad, arquitecto. Yo me acuerdo que venía de visita con mis papás y la llegaba a ver, pero, pues, ya hasta ahora que regresé Sí, que ya la aquí. estás viendo todos los días. Ajá. Primero hacemos lo del testigo. Después del testigo, si vemos que no se vuelve a manifestar, Ujú. pues la podemos reparar con un silicón estructural Ajá. directamente o sea, si apareció en el bloque, se descubre el aplanado, a la grieta dentro del bloque se le aplica, hay un producto de Fester que se llama el FT 101 que se aplica directamente, se le pone una malla y se vuelve a aplanar con un mortero reparador también, Mm. que tiene más resistencia y ya no debería de aparecerte en muchos años. Bueno, aquí adentro de esta recámara, este tipo de grietas se manifiestan mucho en las uniones, porque la grieta aparece siempre en las esquinas, ¿verdad? Y empieza a crecer y a crecer, a crecer. Aquí ya no continúa, entonces esta grieta a mí me parece que sí va a estar dentro del bloque, hay que repararla, hay que romper, quitar el aplanado, Ujú. colocarle una malla, y Sí. muchas veces se coloca también como una especie, le llaman es como, ¿cómo le llaman? Em, bueno, con la misma, con una malla, con una malla 10-10 se recorta la malla Ujú. y se le deja a todo este ancho, ¿verdad? Se clava muy bien y esa malla nos va a ayudar a que ya no vuelva a aparecer esta grieta, que son muy molestas. Que es lo Este, mismo de la cocina, ¿verdad? En el área de la despensa. lagartijas les llaman allá en Guadalajara. Oye, Sí, es la misma. sí, A ver, otra porque vez. acá Ajá. también hay otro, a ver, déjame ver cómo está esa entrada.
Creo que sí, pues. Aquí también es el mismo caso, aquí había una accesoria, a ver si quiere pase, pero, Sí. este, Por ejemplo, aquí pasa entre la unión de la cadena y la columna. ajá, Y es en el aplanado. Si te fijas, aquí se ujú, siente hueco. O sea, no parece que lo que haya tronado es la columna, sino más bien el, es el aplanado, ¿verdad? Que hace esa junta fría entre el bloque y el concreto. ujú. Y en algún movimiento, pues se puede manifestar. Yo creo que estas solamente se tienen que reparar. Sí, porque esta aparece de ambos lados. Sí, te digo, en las Ajá, esquinas son muy comunes estas. De hecho, también nos aparecen mucho en las tapas de registros de, de cocheras, de áreas de estacionamiento. mm, em, por eso se trata de acentuar con una línea y una línea transversal para que corte la grieta y no continúe en las esquinas. Pero definitivamente esta casa ha tenido movimientos estructurales. Entonces, pues como dicen, si ya tiene más de 50 años, sí, ¿verdad? Pues sí, con el paso de los años, esos movimientos pues estas 2 habitaciones son pues, generan, las primeras donde llegaron ellos. generan las fisuras y pues por los movimientos de la Ciudad de México, pues con los años hay que estar reparando esas grietas, ¿verdad? No significa que vaya a fallar la estructura como tal, pero pues sí, son fisuras que se generan en los movimientos y hay que repararlas. Pero como ya lo han hecho, ¿verdad? Y ya han pintado hace 2 años Ujú, y sí se alcanzan a cubrir, es señal de que la estructura no es la que está eh, comprometida, ¿no? ujú. Me parece. Pero para que te sientas más tranquila, pues podemos agendarte una visita con un ingeniero calculista para que él que confirme, ¿verdad? Claro. Muy bien. Sí, por ejemplo, Sí, estas, ¿verdad? ujú, de este lado todavía es mucho más Ujú. notorio. Sí, pues es que estos firmes tienen 50 años, pues. ¿No? Estos de aquí 30, no, sí, no, ¿cuántos no, 30 años, 30 30 no años. son originales de la casa. No, Interesante no, cómo les agregaron color. este, y para la cisterna, arquitecto, ¿qué nos recomendaría? Hay un producto muy bueno para la cisterna que se llama CR66. Ujú, Hay que vaciarla y hay que aplicarle el CR66 ajá, directamente en toda en la la cisterna. cisterna y eso ya nos va a evitar cualquier tipo de Ah, fuga. y para la losa que le digo que ya se distinguen las varillas, ya, Hay un mortero reparador que se llama CM202. ujú, Ese es un reparador estructural que tú lo aplicas, lo mezclas como si fuera un cemento ujú, y lo aplicas directamente sobre las varillas ujú. eh, y te va a volver a unir el concreto viejo con el concreto nuevo. Este, ¿Ese dónde lo tienes? ¿Dónde tienes? Aquí está, el problema es Ajá, aquí, pero ahí está. Pero no sé si su cámara lo vaya a distinguir. no sé si se alcanza a ver. Pero sí, para eso es el reparador estructural. El CM202 nos funciona muy bien para eso. Cuando son pedazos muy grandes, hay un epóxico que se llama epoxine 200, que es como una especie de pegamento. Ujú. Se agrega primero y después se agrega el reparador de concreto. Pero a mí me parece que con el Giro CM202, con eso vas a poder reparar. Ajá, primero aplicas el CM202 Ajá. y después aplicas el CR66 directamente, ¿no? Obviamente con la cisterna Ujú. vacía. Sí, 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 claro. Ujú. Y pues bueno, a ver qué nos dice de estos. Pero mira, las grietas siempre se hacen de las esquinas, ¿te Ajá, fijas? sí, sí, sí. Ah, Siempre, siempre. Ya después se van uniendo con las demás. Muy bien, pues creo que para tener 50 años la casa está resistiendo.
si hubiese que hacer algún reforzamiento, yo creo que sería mínimo, ¿sabes? Y yo creo que nos va a decir el ingeniero que hagamos testigos en las grietas principales, por ejemplo, estas, ¿no? Lo mismo, descubrir el enjarre y poner sus testigos. En las principales, en todas las que te preocupen más, hay que hacer eso. A mí me preocupan todos, pero... Pero no, como yo te dije, o sea, yo fui muy puntual, ¿no? En las que se ven más grandes, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que ver primero que nada si se están atravesando, pero pues lo mismo, como estas mezclas pues tienen muchos años y son mezclas muy gruesas. Pared también creo que es desde inicios que llegaron ellos a... Y es que estos aplanados eran muy gruesos. Pues, Ajá, entonces, demasiado. Sí, aquí se nota. Y te voy a decir que si esto no de está aquí, bien impermeabilizado por la parte de arriba. No, de hecho, yo creo que ni tiene El impermeabilizante, agua. nada más le han de haber puesto, no sé si ahí también se llame chaflán, como me dijo allá arriba. Sí, chaflán. O seguramente nada más tiene eso. Entonces, el agua que está cayendo por la parte de arriba del muro se va filtrando. Claro. Y se va pasando entre el bloque y el aplanado. Entonces, poco a poco te va a empezar a desprender todo el aplanado si no impermeabilizas correctamente toda la corona de los muros. Y de hecho, yo te recomendaría que todos tus pretiles, la parte de arriba del muro, le apliques impermeabilizante. Donde concluye la barda. Donde concluye la barda, ¿verdad? Porque muchas veces se agrieta, ¿verdad? Es como aquí, o sea, se agrieta esta parte del muro y por aquí empieza a entrar. Claro. Entonces, eso es algo que mucha gente no hace, ¿verdad? Solamente aplicas en la losa, pues en el piso, pero muchas veces el problema entra por los muros y por las coronas de los muros. Por ejemplo, ¿verdad? Pero pues creo que esto también es... Sí, que sería donde descansa, que sería como el de que tiene la problemática por arriba, ¿no? Donde pensamos que... El de acá, ¿no? Ya vi que es este. Ajá, sí. Sí, de acuerdo. Sí, no hay que empezar primero por descubrir. Vamos viendo si están en los bloques, si están en los ladrillos. Y ya después testigo. Y creo yo que vas a poder estar más tranquila. Sí. Sí, porque, bueno, digo, es la casa de mis padres, pero yo les digo que para ellos dos es demasiado casa. Yo les decía que viendo eso, si no hay como la probabilidad de hacer como algún diseño donde se haga un departamento en la planta baja, uno en la segunda y como un loft hasta donde está el cuarto de lavado. ¿Usted cree que sería factible? Sí, yo creo que se puede. Y sí, obviamente sin que haya como tantos movimientos. Bueno, me gustaría, ¿verdad? Sí, o sea, adaptándonos a lo que ya existe. Y si vas a hacer eso, quizá ya con la recomendación del ingeniero estructurista, desde ese se momento pudieran hacer algunos reforzamientos específicos. Como es algo parecido, pienso que es algo parecido como su video que tiene ahorita de desdoblamiento en el programa de Guadalajara, ¿no? Claro, aunque en este caso como ya no hablarías más, ¿verdad? O sea, te quedarías con lo que ya existe. Es que yo digo o construirías más. Es que yo pienso, digo, obviamente después de que nos dé su opinión el ingeniero, yo digo que ya no sería como factible hacer como más hacia arriba. De hecho, por eso pienso como que es mejor como un loft, ya como en el último nivel en lugar de... O sea, quitando el cuarto de lavado. Ajá, o como ocupar esa parte. No sé o si sea, sea quizás sí factible. techar lo que hace falta. Ajá, sí, pero nada más un loft, no un departamento, porque pues yo considero que sí lleva todavía mucho más. Pues es que al final loft o departamento, pero son metros cuadrados de losa. O sea, si le vas a agregar metros cuadrados de losa, ahí sí vas a necesitar un cálculo estructural y que el ingeniero nos diga dónde se tiene que reforzar. ¿Me explico? Sí, yo lo veía como, pensaba que era como más sencillo. No, pero al final es techar, ¿verdad? O sea, todo lo que agregues techo, por ejemplo, lo que hicieron ya aquí, de simplemente techar sin haber revisado el cálculo estructural, pues es de valientes, pues, ¿sabes? Yo no lo hubiese hecho sin tener un cálculo previo. Pero eso siempre ha existido, arquitectura del estructuralista, o sea. Pues es que yo creo que siempre ha existido, pero no se conocía, ¿sabes? Yo lo escuché con usted, o sea, jamás me había pasado de que se requiriera como de ambos. Yo decía, para construir una casa, un arquitecto, siempre un arquitecto, ¿no? Y digo, afortunadamente mis papás hicieron mucho esfuerzo para poder, pues que sí contratar el arquitecto
porque no todos hacen eso, digo, y a veces se avientan, como en la parte de aquí de la recámara, la verdad es que ahí ya no se contrató a nadie, Ajá. ¿no? Nada más es poner el piso y adaptar el baño y ya, ¿no? Pero ya se van viendo ese tipo de detalles y uno dice: "No, qué importante es realmente ver a un profesionista que nos vaya diciendo, en estas uniones se tiene que poner esta malla, se Sí. tiene que impermeabilizar de esta manera", porque de lo contrario, a futuro, pues, es mucho más grande el problema, mucho más grande el dinero que se va a gastar y bueno, Ujú. entonces, pues sí, importantísimo tener la opinión de ustedes. Pues, jóvenes, ¿qué les digo? Muchísimas gracias No, por al tus palabras y por la contrario, confianza. arquitecto, le repito, es un honor para nosotros que nos haya visitado, que nos haya dado su opinión. Estamos muy, muy agradecidos y bueno, tenemos una admiración muy profunda por usted. Nos parece un hombre sumamente inteligente. No, hombre, pues, para mí es un honor, la verdad que es un gusto visitarlas y, pues, acompañarlas en este proceso de seguir mejorando su casa. Sí, Les agradezco mucho. pues a mí, yo decía cuando compré, si yo no quiero un cuarto con un agujero con tripas, yo quiero una casa, porque ya ve que para venirse a un terreno así baldío, pues todo está a su gusto de uno. Y de pues unos 2, 3 cuartos y ya dice, vámonos. No, le digo, porque yo no quiero una tripa con agujeros, yo quiero una casa y ya se me cumplió. Ya viejita ya no puedo limpiar, pero bueno. Pero tiene su casa. Sí, Qué diferencia es, ¿verdad? Me imagino que debe tener vecinas o conocidas que tienen su casa, que la construyeron nomás con su maestro. sí, y ya, ¿Y qué tal la diferencia? y sí. Es mucha la diferencia de que igual arriba 4 recámaras, ¿para qué quiero tanto ahorita ya? Si ya nomás los 2 quedamos y él que ya no puede ni subir, por si improvisó eso. Ujú. Ujú. Ahí era para el negocio. Bueno, Tenían un local. Ya. en el local. Primero fue papelería y luego fue, purificadora. Por eso ve tanto mugrero aquí. No, y esto de acá Pero es señal de que fue buen por negocio, venta de helados. ¿ah? Fue buen negocio. Ya me voy. Ya tengo mi ¿Sí? Un juguito, un café. bueno, pues un juguito sí le acepto. Jóvenes, un juguito no se le niega, y menos a gente tan buena. Contra Paredes, adelante, desde Ciudad de México. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Estamos gustosos de atenderlos y apoyarlos. No importa que no nos contrate un diseño o una construcción, pero acompañarlos en la construcción de sus proyectos que ya iniciaron, revisar los planos que les hicieron, darles comentarios. Si tienen proyectos más grandes, edificios de departamentos, podemos darles buenas opiniones de cómo hacer un poquito más eficientes sus distribuciones. Podemos recomendarles ingenieros especialistas en hidráulica, en hidrosanitaria, en ingeniería estructural, en ingeniería de voz y datos. Al final, para eso son las consultas, jóvenes, con profesionistas que los pueden apoyar a hacer más eficientes sus inversiones. Su arquitecto de confianza, Abraham Cota Paredes. Hasta pronto. Miren qué chula, jóvenes. Este es el plan original de la casa. Y este es el plano estructural, o sea, aquí el arquitecto calculó la casa. Armados de traves. Y estas son las 2 plantas, ¿verdad? Está calculada. Yo les había entendido que no estaba calculada para 2 plantas, que era solamente planta baja, pero no. Aquí está calculado planta baja y planta alta. Ajá, no, lo que le comentaba que no estaba como contemplado era esto que ya tenía. Y no. Bueno, que aquí ya no se hizo con la parte estructural, sino que con base a lo que ya estaba, se hizo lo de arriba. Lo nuevo, pues sí, obviamente sí se contempló. Porque aquí tenemos planta de cimentación también de esta zona, Bueno, es que yo la verdad no tengo idea si lo hayan reforzado. porque ya existía antes de Ajá, hacer sí, este plano. el cuarto de allá y ya existía, y también el de la cocina, Ya, que de los 3 es el más nuevo. ya. Los refuerzos de la losa, sí, son losas llenas, armados de traves. No, pues este plano le va a servir mucho al ingeniero. Con esto ya nos vamos a dar una muy buena idea. La profundidad de las zapatas
Pero no viene, ¿verdad? No viene. Se le puso mampostería. Mampostería. No sé si aquí diga este arquitecto. Pero yo nunca pensé que podía ser una casa. Bueno, a mí pues la casa bonita. Que ya tenía. Sí, claro que se puede, pues. Tiene muy buena luz. Tiene muy buena luz la casa. Tiene muy buena luz la Que casa. abro y que se ventile y Exacto. Ok. Son planos muy sencillos, ¿no? Sí, algo otro, pero creo que esto ya es como. Esos ya son de arquitectónicos. Ah, Mira, este isométrico nos hicieron. Qué buenos arquitectos, ¿verdad? Dibujaron. Bien bonito. Excelente el dibujo. Las habitaciones. Este es el departamento de atrás, ¿va? Sí. ajá. Sí, Ya. sí. Todo bien, ¿qué? No, está muy bien. Para hacer la ampliación, es oro molido. Ya no tenemos que hacer levantamiento, ya lo tenemos. Ujú. Perfecto. Está muy bien. Sí. Pues creo que es algo parecido con otro tipo de papel. Ujú. Algo así, ¿verdad? Que lo. Ok. Sí. Muy bien. Sí, es el mismo. Esta es una copia. Sí, de hecho, Ujú. este ya tiene como más estrados. Sí. Sí, me parece que es muy bien. Pero dice que no físico, ¿no? Bueno,